ya se sabe. Finalmente se sabe cómo fue. Cómo fue esta traición, cómo fue el rompimiento por parte de quienes alguna vez fundaron el Cártel de Sinaloa y operaron juntos como socios y compadres. Y bueno, pues los hijos del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, traicionaron a Ismael El Mayo Zambada, lo secuestraron, lo sedaron, lo trasladaron en un avión privado hasta los Estados Unidos y lo entregaron a las autoridades de ese país. ¿Para qué? Pues para tener mejores condiciones en su propio proceso. Esto ocurrió en la audiencia de ayer, la declaratoria de culpabilidad de Joaquín Guzmán López el Güero, hijo del Chapo Guzmán, narcotráfico y crimen organizado, ante una corte de Chicago para convertirse en testigo colaborador, obtener una reducción de su sentencia. Fue acusado de ser parte de la facción de los Chapitos y él reconoció haber participado en el secuestro aquí en México, en Sinaloa, de su padrino fundador junto con su padre del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Sí, en julio del año pasado, antes del 25 de julio, lo buscó y lo convocó a una reunión que para resolver un desacuerdo en el que había involucradas otras personas. Hay que recordar, muy importante, que a ese encuentro fue Héctor Melesio Cuen, un diputado que después fue asesinado. Aquí la imagen de lo ocurrido en una gasolinera en donde ocurrió el crimen en contra del diputado. En un primer momento las autoridades sinaloenses aseguraron que se había tratado de un asalto. Evidentemente fue un ataque directo del diputado que presenció ese encuentro entre los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. ¿Qué más detalló Joaquín Guzmán López? Que después de citar a este encuentro y después de hablar en privado con Ismael El Mayo Zambada, cerró la puerta de una habitación, le puso llave y ahí ya, cambiaron el tono, entraron varios sicarios por una ventana, lo esposaron y le pusieron una bolsa en la cabeza. Después, lo subieron a una camioneta y en ella se lo llevaron hasta un aeródromo, un trayecto como de unos 15 minutos. Ya en el avión, obviamente un avión privado, amarraron a Ismael El Mayo Zambada a un asiento y lo sedaron. Así que, bueno, pues sí, le ofrecieron ahí, bueno, le ofrecieron, no, le dieron ahí unas bebidas para sedarlo y volaron hasta Nuevo México, en los Estados Unidos. Ya ve que, bueno, pues sí, no había ni siquiera claridad sobre dónde habían aterrizado, cómo había sido la entrega. Bueno, pues sí, Nuevo México. Joaquín Guzmán López tomó la decisión de secuestrarlo para que el gobierno estadounidense pues lo tomara en cuenta en su caso y en el de su hermano Ovidio Guzmán, el Ratón. Joaquín Guzmán López es el segundo hijo del Chapo en alcanzar un acuerdo con los fiscales estadounidenses. El Ratón fue el primero. Podría estar tras las rejas solo 10 años a pesar de la magnitud de las acusaciones. Y es que sí, pues no es una entrega menor. Le dieron a uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos y de México. Era uno de los poquísimos capos de aquella generación que nunca habían estado en manos de la justicia. El Mayo Zambada siempre con bajo perfil hasta que lo traicionaron. Y bueno, desde agosto del año pasado una serie de incógnitas, incluso en torno al piloto, ¿no? ¿Quién llevó a estos narcotraficantes a territorio estadounidense? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Era uno de los principales reclamos, ¿no?, del gobierno mexicano, que no ha recibido o no había recibido nada de información. En un inicio, nuestro gobierno lo identificó como Larry Curtis Parker, un piloto estadounidense, pero él mismo salió a declarar y dijo, oigan, no, a ver, a mí no me pongan en ese lugar. Pidió al gobierno federal que limpiaran su nombre porque lo estaban poniendo en riesgo. En febrero de este año detuvieron a Mauro Alejandro N., alias El Jando, un piloto
pues digamos, un piloto de confianza de los Chapitos. Y entonces se dijo que probablemente estaría ligado al secuestro y a la entrega del Mayo Zambada, pero ya luego el gobierno federal también descartó esa información, así que bueno, la incógnita sigue vigente, ¿no? ¿Dónde está el piloto? ¿Quién fue y qué pasó con la persona que trasladó en esas circunstancias, sedado, cubierto, amarrado al Mayo Zambada y a el Güero Guzmán hasta los Estados Unidos? Este secuestro y esta entrega del Mayo Zambada el 25 de julio del año pasado desataron una ola de violencia en Sinaloa que persiste hasta nuestros días. Sobre todo en septiembre fue más intensa esta confrontación entre los Chapitos y la Mayiza, más de 1,800 muertos según cifras oficiales.